Muchas bendiciones, amado hermano. Quiero compartirte una palabra de parte del cielo, de parte de nuestro Dios, acerca de la batalla con la naturaleza carnal o la batalla con la carne, la naturaleza pecaminosa. Quiero leerte un pasaje que escribió el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 7. En el versículo 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Oiga bien, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oiga la exclamación del apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo tenía una batalla feroz con su propia naturaleza carnal. Es lo mismo que tenemos tú y yo, y que han tenido todos los hombres de Dios en toda la historia. Una batalla con la propia naturaleza carnal. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron infectados por el virus del pecado, y ese virus se ha venido transmitiendo de generación en generación. Vemos que los niños desde pequeñitos, cuando ellos nacen, ya traen la inclinación hacia el pecado, hacia lo malo, hacia la rebeldía, hacia la desobediencia. Nosotros necesitamos poder de Dios para vencer nuestra propia naturaleza carnal. Entonces este es el mensaje que te quiero compartir hoy, y vamos a entrar un poquito más de lleno. Entonces, todo ser humano, todo ser humano ha pecado y, y es tentado por el pecado. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 1 de Santiago, versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora oiga lo que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Oiga bien, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Dónde está la concupiscencia? En su carne. La carne es atraída por el pecado. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eres tentado, eres cristiano y eres tentado. No estás en Cristo, igual, sigues siendo tentado. Quisiéramos nosotros que al venir a Cristo y ser ahora el templo del Espíritu Santo no tener tentaciones. Sin embargo, las cosas no son así. La perfección de nuestras personas va a ser en una santificación final cuando Cristo venga por nosotros. Pero mientras estamos aquí en la tierra, seguiremos siendo tentados por el mal. David fue tentado y pecó con Betsabé al caer en adulterio. Sansón fue tentado por las mujeres filisteas. José fue tentado, y todos los hombres de Dios fueron tentados. Judas, que era un apóstol, fue tentado y se perdió. Usted sabe, Saúl fue tentado y también se perdió y se suicidó. ¿Cuánta gente en toda la historia, hombres de Dios que han visto la mano de Dios, que han experimentado el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo? Muchos se han perdido. Entonces, estamos en una batalla. El hecho de que estamos en Cristo no quiere decir que ya vencimos. La Biblia nos llama más que vencedores, pero estamos en batalla, y tenemos que pelear y pelear y pelear hasta vencer la última batalla. Si vencimos una batalla, vamos a tener que vencer las demás batallas que se levanten. Dice la Escritura que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Y no comió 40 días y 40 noches. Y entonces vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y bueno, y le hace, o lo intima a él a pecar contra Dios. Lo tienta con el pan, con las riquezas, que todo esto te daré si postrado me adorares, y échate abajo porque escrito está. Al final que Satanás acabó toda tentación, nos dice la Biblia de manera clara: he aquí, Satanás le dejó por un tiempo
Satanás le dejó por un tiempo, no lo dejó definitivamente, sino por un tiempo. Entonces, la fórmula para vencer la tentación la encontramos en Mateo 26:41, Marcos 14:38 y en Lucas 22:40, donde el Señor le dice a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. No es nada difícil, no es nada nuevo, es la misma fórmula de todos los tiempos. Velad y orad para que no entréis en tentación. En el versículo 46 le vuelve a decir, en la misma noche, una hora antes el Señor le dijo: velad y orad. Una hora después el Señor viene, los haya dormido a los apóstoles y les dice: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Esto es lo mismo para usted y para mí. ¿Por qué dormís? Levántese y ore. Levantémonos y oremos para que no entremos en tentación. La oración en ayuno es poderosa. Entonces, alimentémonos espiritualmente, alimentemos el espíritu con la oración y el ayuno. Entonces, lo principal que tenemos que saber es que todos los cristianos estamos siendo tentados. Usted no es el único que es tentado. Y hay quienes vencen y hay otros que son derrotados. ¿De cuáles es usted? ¿De los que vencen o de los que son derrotados? Pues para eso este consejo, para que usted venza. Y la fórmula para vencer es: velad y orad para que no caigáis en la tentación. Satanás te va a tentar, pero somos más que vencedores en Cristo y vamos a vencer esas tentaciones. Que Dios me los bendiga.